Dios te bendiga, hermano en Cristo Jesús, bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de vuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les saludo como siempre su gran hermano en Cristo Jesús, Germán Rodríguez, predicador católico. Soy catequista, como muchos ya me conocen, ya se los he dicho, y ese es mi trabajo en las cosas de Dios, evangelizar a las personas poco instruidas. Para esa es la finalidad de estos temas, con las sagradas, escrituras que vengo haciendo, para instruirse en la palabra de Dios y formación con la Biblia, ¿verdad? En este tema, este tema es de mucha controversia, pero hay que aclararlo con la Biblia. ¿Por qué controversia? Para los que no entienden acerca de las imágenes, ¿verdad? Acerca de las imágenes dicen que ¿por qué los católicos adoramos las imágenes? Que ¿por qué los católicos nos hincamos ante las imágenes si la Biblia lo prohíbe? ¿Verdad? Que la Biblia prohíbe todo esto, que los católicos estamos muy mal, que la iglesia de Cristo Jesús no es la católica, a pesar de que tiene 2023 años, lo niegan, ¿verdad? Dice, no es la católica porque esto está prohibido, lo que la iglesia católica hace, y un montón de cosas así, pero no hay que dejarse llevar por lo que diga cualquier persona, sino lo que digan las sagradas escrituras. Eso es lo que hay que hacer. Ya por ahí vendrá alguien a bombardear con palabrería, pero si no lo muestra con la Biblia, lo que está diciendo no tiene validez. Yo voy a mostrar con la Biblia, con capítulos y versículos, que no está prohibida las imágenes, que no está mal lo que andamos haciendo, que al contrario, nos vamos a topar en las Sagradas Escrituras que desde antes Dios tenía imágenes, desde antes Dios hizo imágenes. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, los invito pues a concentrarse en este tema para instruirse y no dejarse engañar por tanta iglesia que hay afuera que dicen yo soy la iglesia de Cristo, véngase para acá. Tiene 3 años que fundó su iglesia por ahí y que ya es la iglesia de Cristo, cuando la iglesia de Cristo lleva caminando 2023 años. Hermano, sentido común. Sentido común, hay que abrir los ojos, para eso son estos temas, no sea flojo, instrúyase, no se deje ya ese sofá ahí un ratito, ahí mismo en el sofá, siéntese cómodo y agárrese su teléfono y vea los temas, vea la Biblia, instrúyese. Bueno, miren, muchas veces, la mayoría, los hermanos separados dicen esta cita de Éxodo 24, Éxodo capítulo 20, versículo 4, para envolver a los católicos poco formados, ¿verdad? Poco formados o sin formar, porque no quieren formarse. Los agarran con esta cita y les lavan en la cabeza y los hacen que la vean. Ya se lo echaron al plato, si logran eso, ¿verdad? Tristemente. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice así. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas de debajo de la tierra. Esta es la cita que te van a decir siempre si aún no te la han dicho. Abusado, ponte abusado, ¿verdad? Con esto dicen que Dios está prohibiendo, porque así, aquí lo dice, Aquí lo dice, no te hagas estatua ni imagen de lo que hay arriba, ¿verdad? Dice, aquí la Biblia no se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, ¿verdad? Sino a los ídolos. Para ellos dicen que es lo mismo, pero no. Aquí la Biblia no se está refiriendo a eso. ¿Cómo sabemos esto? ¿Verdad? Porque miren, hay que leer el contexto
¿ya? Si no se lee el contexto de lo que aquí está diciendo, nos quedamos con eso, tomándolo literal, y dice uno, pues sí, ahí dice, pero si antes no averiguamos qué es lo que está sucediendo, nos vamos a terminar convenciendo que eso es verdad, ¿verdad? Dice, aquí el error para nosotros los católicos no es lo mismo, ¿verdad? Existe una grande diferencia. Aquí está el error, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre una imagen y un ídolo. Para nosotros una imagen es cualquier tipo de figura o representación de alguien o algo, mientras el ídolo es un falso Dios, una imagen o una estatua considerada como Dios con vida y poder, ¿verdad? Como lo dice Sabiduría capítulo 13, versículo 15, ¿verdad? Que se pone en el lugar de Dios, como el caso del becerro de oro. El problema, hermanos, no está en hacerle reverencia a una imagen. El problema está que yo crea que esta imagen es Dios. Ese es el error, ¿verdad? Mientras yo digo que esta me representa, me recuerda la mujer bendita entre las mujeres, que es la madre de Cristo Jesús. Por eso la venero, la respeto. Eso no significa que para mí es Dios. El problema sería que yo dijera que esta imagen es Dios. Ese es el problema. Ahí entra la idolatría, ¿verdad? Como en este caso de Éxodo 32:1, donde las personas se hicieron un becerro de oro y decían, aquí está tu Dios, el becerro de oro. A esas imágenes son las que Dios condena, porque para el pueblo esas imágenes decían ese becerro que era Dios para ellos. Y por lo tanto esas son las imágenes que Dios condena pues en las Sagradas Escrituras, hincársele, tener un falso Dios. Porque entonces ese es el problema que muchos mis hermanos de otras congregaciones no comprenden. Este versículo 4 del capítulo 20 del libro del Éxodo. Porque en el versículo 3 está la respuesta de quién está hablando. Ellos nomás leen el 4, pero yo voy a leer desde el 3. Vamos a ver lo que dice el 3. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Ahí está la respuesta. No habrá para ti otros dioses delante de mí, ¿verdad? Y luego continúa. No te hagas estatua. ¿De quién estamos hablando? De los dioses. No tener estatuas de dioses. O sea, nosotros los católicos nomás tenemos un solo Dios. Un solo Dios. Para nosotros no existen otros dioses. Sabemos que es un solo Dios y nada más. Y aquí el pueblo se hacía muchos dioses, que el becerro de oro y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero para nosotros solamente es un solo Dios en tres personas distintas. Ese tema ya lo haré hace tiempo, ¿verdad? Pero un solo Dios. Entonces ese es el problema. La respuesta es dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Éxodo 20, pero léelo desde el 3 para que sepas de quién está hablando. Y ahora sí, dice el 4, no te hagas estatua ni imagen de alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, de debajo de las aguas, etcétera, etcétera. Pero que quede bien claro, se está refiriendo a las imágenes de la idolatría, de los ídolos. En la escritura yo no encuentro imagenlatría. Habla de idolatría, o sea, de ídolos, no de imagenlatría. Para que vean el error de que están quienes no entienden esto. Y ellos continúan diciendo, no, de todos modos en la Biblia encontramos, de todos modos, dice, en la Biblia no encontramos ninguna imagen. Siempre se habla en contra de las imágenes. Error, error, error. Sí habla de imágenes en la Biblia. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? La misma Biblia presenta casos en que Dios mismo ordenó hacer imágenes. En la misma Biblia encontramos, pero desgraciadamente muchas veces el pastor no les va a decir esto por miedo a que se le vayan, porque mientras él los tenga ahí, obligatoriamente le tienen que pagar el diezmo. Y si él les explicara a qué imágenes se refiere, pues lo dejan, se van y se regresan a la verdadera iglesia que lleva caminando 2023 años. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Éxodo 25:18. Vamos a ver lo que dice. Dice, asimismo harás 2 querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. Ahí están las imágenes, los querubines. ¿De dónde son estas imágenes? De lo que hay en el cielo, los querubines. ¿Y qué dice Éxodo 24? No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay allá arriba en el cielo. Y aquí, en este mismo libro del Éxodo, pero en el capítulo 25:18, dice, asimismo harás 2 querubines de oro. Ahí están las imágenes de un querubín, del que hay arriba. Por lo tanto, no está prohibido.
estamos viendo bien claramente que Dios no prohíbe las imágenes. Al contrario, las manos porque esto nos representan la presencia de Dios. Porque dice, asimismo harás 2 querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. ¿Dónde está la prohibición? No hay prohibición de las imágenes. Está prohibido las imágenes de los ídolos. En Números 21:8. Miren, en Números 21:8 vamos a ver lo que dice. Cómo Dios sí mandó a hacer imágenes, ¿verdad? Números 21. Miren, yo nomás voy a leer el 8 y el 9. Pero te recomiendo que lo veas desde el versículo 1, el capítulo 21 de los Números 21. El capítulo 21 para que veas. Es que el pueblo, al ver que Moisés subió a hablar con Dios, pero se tardó y la gente se empezó a desesperar. Empezó a murmurar contra Moisés y contra Dios. Empezaron a renegar. Entonces Dios en su ira los castigó mandándoles una plaga de serpientes que empezaron a morderlos y la gente moría. Entonces se arrepienten, ¿verdad? Y claman a Moisés que interceda ante Dios para que les perdone el haber renegado de él y de Dios. Porque renegaron de Moisés y de Dios. Y vamos a ver, entonces Moisés intercede ante Dios para que les perdonara este pecado de haber murmurado contra él, ¿verdad? Para que les perdonara. Y entonces vamos a ver lo que Dios le dijo a Moisés. Vamos a ver, hermanos, si con estas citas no entiendes que Dios no prohíbe las imágenes, no sé qué más decirte, ¿verdad? No sé qué más decirte si le vas a seguir creyendo a tu pastor cuando te estoy mostrando las citas que están en tu Biblia también. Abusados católicos, también ustedes, abran los ojos, instrúyanse. Dice, vamos a ver lo que dice. Dice, y Yahvé dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, es decir, de bronce. Una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Hoy nomás. Dios mismo le está diciendo a Moisés, haz una serpiente ardiente, es de bronce. Y todo aquel que haya sido mordido al verla quedará sano. ¿Por qué Dios? Si Dios prohibiera las imágenes, como lo dice en Éxodo 24, como los que más lo entienden, en estas citas que estamos mirando, ¿por qué nos mandaba hacer estas, como los querubines, como ahorita la serpiente, y ponerla en un poste? Ahora vamos a ver, acuérdense, en Éxodo 24, Dios esas leyes se las dio a Moisés, y aquí mismo Dios está hablando con Moisés. Entonces, si Dios prohíbe las imágenes, como dice en Éxodo 24, que le dijo Moisés, seguramente aquí Moisés se va a defender, le va a decir, oye Señor, ¿qué pasó? Me acabas de decir que le diga al pueblo que está prohibido hacerse estatuas de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de las aguas. Y ahora me estás diciendo que haga una serpiente de bronce, pues se me van a ir encima. Vamos a ver qué contestó Moisés. Si Moisés obedeció a Dios, no están prohibidas las imágenes, como mis hermanos de otras congregaciones lo vienen afirmando. Que me disculpen, pero yo le creo a lo que dicen las Sagradas Escrituras y no a las palabrerías de unas personas poco formadas. Ignorantes. ¿Qué es ignorante? No es una mala palabra. Ignorantes es falta de conocimiento. Vamos a ver si Moisés hizo o no hizo la serpiente de bronce. Porque si Moisés la hizo y en el Éxodo 20, versículo 4 había dicho que prohibida las estatuas, entonces Moisés se estaría contradiciendo y Moisés no se contradice. Vamos a ver. Si la hizo, que me disculpen los que creen, los que nos prohíben, los que nos calumnian con las imágenes, pero aquí se les acaban sus argumentos, quedan en cero sus argumentos sin validez. Vamos a ver el versículo que sigue. Les acabo de leer el 8 y ahora les voy a leer los dos juntos, el 8 y el 9. Dice así. Y Yahvé dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce. Ahí está, queridos hermanos. Moisés hizo la serpiente. ¿Por qué no se defendió diciendo, oye, si me acabas de decir que están prohibidas las imágenes y ahora qué pasó aquí con esto? Sin embargo, dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste, así como le dijo Dios, en un poste. Cuando
alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Queridos hermanos, no están prohibidas las imágenes. Están prohibidos los falsos dioses. Las imágenes de falsos dioses, eso es lo que está prohibido. Entonces aquí quedan en el suelo sus argumentos de mis hermanos que dicen que está prohibido, que están prohibidas las imágenes que tenemos de los santos, de la Virgen María. Todavía no existían en ese tiempo cuando Dios está hablando acerca de las imágenes. Todavía no estaban ni de la Virgen ni de los santos. Para que vean lo mal que se ha entendido de estas personitas, pues, que se han desviado, que se han ido de la verdadera iglesia de Cristo Jesús, nuestra santa iglesia católica. Entonces, pero ellos dicen, sin embargo, dice, después la serpiente de bronce fue destruida. Sí, porque sí fue destruida, porque la empezaron a ver también como un dios, y eso sí, es la idolatría. Eso sí, es la idolatría. En eso tienen que entender. ¿Por qué? Porque ahí sí la querían reconocer como Dios y se hizo idolatría. Dice, suprimió los santuarios. Vamos a ver lo que dice pues Segunda de Reyes 18:4, ¿verdad? Según defendiéndose ellos, ¿verdad? Dice, suprimió los santuarios de lomas, quebró las piedras paradas y cortó los troncos sagrados que esas personas tenían. Dice, también destruyó la serpiente de bronce que Moisés había fabricado en el desierto, pues hasta ese tiempo los israelitas le ofrecían sacrificios y la llamaban Nehustán. Ese fue el problema. Le empezaron a ofrecer sacrificios en lugar de a Dios. Por eso Dios manda destruir la serpiente, la misma que él mandó hacer, pero porque empezaron a verla como un Dios. Ese es el problema. Creer que yo diga que esta imagen es Dios. Si yo digo, o un católico que diga que ella es Dios, está en un problema de idolatría. Debe de corregirse. Pero los verdaderos católicos no decimos que ella es Dios. Abusado con eso. ¿Verdad? Dice, ¿por qué fue destruida? Por el hecho que se volvió un ídolo y se empezó a rendir culto imitando a los paganos. Ese fue el problema, porque le empezaron a ver como un Dios. ¿Verdad? Adorar y venerar, ¿verdad? Dice, y es precisamente, dice, lo que ustedes los católicos hacen con las imágenes, nos dicen ellos, ¿verdad? Dice, y las estatuas, les llevan en procesión y las besan, les ponen flores y velas y arrodillan delante de ellas, etc. Y esto es malo, puesto que haciendo esto les están adorando. Hoy nomás, otra calumnia más que no es verdad, ¿verdad? Porque miren, en Isaías 45:20 vamos a ver lo que dice. Dice, son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y rezan a un Dios incapaz de salvarlos. Un Dios, aquí está escrito con D minúscula, un Dios falso. Eso ya lo sabemos. Que la idolatría son falsos dioses y es lo que mis hermanos de otras congregaciones no comprenden. No comprenden. Ojalá con este tema les ayude a entender eso. Por eso le estoy dando los capítulos y versículos donde Dios manda a destruir lo que es idolatría, pero manda hacer una serpiente de bronce, manda hacer los querubines, porque en este caso no está prohibido. Simplemente el problema es cuando esto lo toma uno que es como un Dios. Entonces, otra confusión entre adorar y venerar. Para usted, ellos dicen que es lo mismo y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo y ellos insisten que es lo mismo, ¿verdad? Pero miren, para nosotros los católicos no es así, ¿verdad? Para nosotros adorar es respeto, reconocer a una persona o un objeto como ser supremo, creador y dueño de todo. Venerar es lo mismo que respetar, así como nosotros, los católicos, adoramos solamente a Dios, un solo Dios, como dice Mateo 4:10, ¿eh? Mientras veneramos todo lo que está relacionado con Dios, como por ejemplo, las imágenes del mismo Jesús, ¿verdad? De la Virgen María y los santos, por lo que se refiere a la manera práctica de realizar la adoración o la veneración, todo depende de la cultura de cada pueblo y la manera de entender de cada persona. Para nosotros, por ejemplo, besar, ofrecer flores, llevar una procesión no es lo mismo que adorar. Nunca, es que es el problema, que para mis hermanos de otra congregación dicen que es lo mismo adorar y venerar, y no es lo mismo. Porque yo adoro a mi esposa, la beso, ¿verdad? Entonces, si ellos dicen que es lo mismo, que cuando, por ejemplo, miren, cuando me dice un hermano de otra congregación que sí, es que los católicos, yo he mirado, dice que van y tocan con su mano a la Virgen, a la estatua de la Virgen, y eso es adorar. Le digo, oiga, ¿está seguro que eso es adorar? Sí.
entonces usted no adora a Dios. ¿Por qué? Porque usted no puede tocarlo. Y usted dice que es la única manera de amar, de amar, tocando, según usted. Que tocando una imagen estamos adorando la imagen, que porque eso es adorar. Entonces usted no toca a Dios, no puede adorarlo. Para que vean la confusión que hay, ¿verdad? Entonces miren. Y luego continúa, dice, esto es que los católicos se ponen de rodillas delante de las imágenes y eso está prohibido por la Biblia. Es verdad, nos ponemos delante a veces de la Virgen María, de la estatua, de la imagen de algún santo, nos ponemos de rodillas y dicen que eso está mal. Y vamos a ver cómo no es cierto, ¿verdad? Porque ellos siguen agarrando Éxodo, usan el 4 y el 5. Y ahí en el 5 dice así, no te postrarás delante de ellas. Acuérdense que en el 4 dice de las imágenes, ¿verdad? Delante de ellas. Dice, cuando Pedro entraba, salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies. Pedro lo levantó diciéndole, levántate que también yo soy un hombre. Y eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 25 y 26, ¿verdad? De aquí también se agarran para decir que nadie puede hincarse delante de una persona. ¿Pero por qué el apóstol Pedro lo levantó? Porque depende con qué pensamiento tú lo estés haciendo. Si yo me hinco, un ejemplo, ¿verdad? Me encuentro con el señor arzobispo o con el papa, yo me hinco y lo saludo. Si yo al hincarme y lo saludo, lo estoy creyendo que para mí él es Dios, es un error grandísimo, es el problema de idolatría. Pero si yo lo hago por respeto, porque sé que es el representante de Pedro, el representante de Cristo, el vicario de Cristo, como lo fue el apóstol Pedro, no tiene nada de malo. Lo hago por respeto porque sé quién es. Al contrario, en los Hebreos miramos por ahí que dice, vean cómo terminaron sus dirigentes, imítenlos. Imítenlos, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces dice, nosotros todo depende de lo que uno piensa cuando se pone de rodillas delante de una persona o un objeto sagrado. Evidentemente, si uno piensa hacer un acto de adoración, como en el caso de Cornelio, que se confundió a Pedro con un Dios, el problema de este hombre que se hincó ante Pedro, el apóstol Pedro, porque lo confundió con un Dios. Por eso Pedro lo levanta. No, levántate. ¿Ya? Él no era Dios, es representante de Dios, de Cristo Jesús, pero él no era Dios. Ese fue el problema, ¿verdad? Y miren cómo miramos y también cómo personas se hincaban delante de otras personas. Y no dice que eso estaba condenado por la palabra de Dios. Por ejemplo, miren, cuando el profeta Eliseo fue a curar al enfermo de esta persona, de una viuda, ella llegó hasta el hombre de Dios, que era Eliseo, hasta el hombre de Dios, y se abrazó a sus pies. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27. Esta mujer va y se abraza de los pies del profeta. No le dijo, hey, quítate, ¿qué estás haciendo? Esto es solamente a Dios. No, la dejó que se desahogara, ¿verdad? En Segunda de Samuel, en capítulo 6, versículo 15, dice, David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Se danzando, como hacemos los católicos cuando hay una fiesta patronal, que se hace una procesión y todo eso, con alguna imagen. ¿Por qué? Sabemos que es una representación de, ¿verdad? Incluso hay más citas todavía. Por ejemplo, el arca de Yahvé dio la vuelta a la ciudad. Y eso lo vemos en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 11. Sacaban el arca. ¿Qué contenía el arca? Los mandamientos de la ley, ¿verdad? Las tablas de los mandamientos de la ley. Y eso contenía el arca, ¿verdad? Y entonces Josué y todos los jefes de Israel, dice, permanecieron postrados. Y dice Éxodo capítulo 20, versículo 5, no te postrarás. Y aquí miramos a todas estas personas postradas todo el día. En el capítulo 7 de Josué, capítulo 7, versículo 6, dice, entonces Josué y todos los jefes de Israel permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. Es decir, todo el día, postrados. No está malo postrarse. El problema es cuando algo reconocen que eso es Dios, cuando el Dios Altísimo está por encima de todo. No hay nada incomparable a él.
Esto tampoco está prohibido el postrarse. Entonces, ¿para qué sirven las imágenes, verdad? ¿Para qué sirven las imágenes? Entonces, nos preguntan a veces que para qué sirven las imágenes. Dice, de todos modos, las imágenes, dice, no sirven para nada, como vemos, dice, claramente en la Biblia. Agarrándose otra vez del Salmo 135, del Salmo 135, versículos del 15 al 18. Igualmente, el mismo versículo 15 vuelve a decir de quién está hablando. Dice, los ídolos de los paganos son oro y plata, obra de manos humanas. Ídolos, otra vez, la idolatría. Eso es lo que está condenable ante Dios. No las imágenes, sino el creer que esa imagen es Dios. Es el problema. Dice, tienen boca y no hablan, ojos pero de ciegos, oídos que nada oyen, y su boca no hay nada de aliento. Así como son ellos, así serán sus autores y todos los que confíen en ellos. Salmo 135, versículo 15 al 18. Dice, no restituyen la vista a ningún ciego, ni sacan de la miseria a nadie. Eso lo sabemos. Que eso lo sabemos, queridos hermanos. El problema es de que tratan de confundirnos. Pero aquí habla de idolatría, no de imagenlatría. De las imágenes que la gente se ponía como dioses, como ídolos. Ese era el problema, ¿verdad? Para nosotros los católicos, nada de eso, ¿verdad? Bueno, aquí dice, se está hablando de los ídolos, de los paganos, no de las imágenes que tenemos nosotros, es decir, de Cristo crucificado, de la Virgen María, San Martín de Porres, etcétera, de nadie. Aquí está hablando de los ídolos, de ninguna otra cosa está hablando. Entonces, para que vean que estamos perfectamente. Dice, claro que nadie piensa que una imagen o una estatua mueve los ojos, eso lo sabemos. ¿Acaso alguien de ustedes piensa eso? ¿Que una imagen va a mover los ojos? Nada de eso. Nada de eso. Eso sería una ignorancia pensar yo que una imagen va a mover los ojos, que una imagen es Dios. Si yo digo que esta imagen tan bonita, por cierto, de la Virgen de Guadalupe, que si yo digo que ella es Dios, estoy en un problema de idolatría. Ella es la madre de Dios, me representa que por ella entró Dios al mundo porque así lo quiso, para venir a la tierra, y por eso le tenemos mucho respeto. Es más, dice Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, ámense los unos a los otros. Más de 20 versículos encontramos donde dice Jesús, ámense los unos a los otros, como yo les he amado a ustedes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, le decía a los apóstoles, la Virgen María ¿acaso no era prójimo de los apóstoles? Y dijo Jesús, ámense los unos a los otros. Por lo tanto, amen a la Virgen María. Oh, es que la Biblia no lo dice literalmente, pero la Virgen María era prójimo de los apóstoles. Y si Jesús dice, ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿la Virgen María no era prójimo de los apóstoles? Para que vean el no saber entender las escrituras, a veces hasta donde uno termina calumniando a las personas sin razón. Bien, entonces, queridos hermanos, pues queda bien claro aquí que las imágenes pues no están prohibidas, ¿verdad? Entonces muchos dicen, es que en Deuteronomio 7:25 manda quemar las imágenes. Sí, de la idolatría. Hay que quemar, hay que destruir todo eso. Todo eso que creas que es Dios en lugar del verdadero Dios, quémalo, destrúyelo. Pero nosotros no creemos que la Virgen María es Dios, que los santos es Dios. Son las personas que con su vida nos dejaron una enseñanza para ser ejemplo para nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo, sigan mi ejemplo así como yo he seguido el de Cristo. ¿Por qué no dice, no vayan a seguir mi ejemplo, sigan solamente a Cristo? No, dice el apóstol Pablo, sigan mi ejemplo como yo he seguido el ejemplo de Cristo. Es decir, para que se apeguen a la enseñanza y así no fallarán. Queridos hermanos, ánimo, instrúyanse. Tengo esta imagen bellísima. No es Dios, me representa que Cristo murió en la cruz por mí y por ti. El problema es que tú no lo reconoces. Tengo aquí la imagen que te acabo de mostrar de la Santísima Virgen María en la advocación de la Virgen de Guadalupe. No, ella no es Dios para nosotros, nos representa y nos recuerda que es la Madre de Dios. Entonces, queridos hermanos, aquí dejo este tema. Si te gustó, instrúyete, dale like, comparte, suscríbete a mi canal Germán Rodríguez, predicador católico.
y compártelo para que más personas se sigan alimentando. Entre más likes tenga, YouTube más lo va recomendando y se va ampliando para el público. Te lo agradeceré grandemente. Y te invito, querido hermano de otra congregación, ahí dejé los capítulos, los versículos. Estúdialos. Está bien que tu pastor te dijo otra cosa, ¿verdad? Pero tú en tu cuarto entra, cierra la puerta, como dice el apóstol Mateo, y ora a tu padre y lee los capítulos que acabo de dejar aquí. Y pregúntale, oiga, usted me dice que está prohibido esto, pero aquí dice que no. Aquí dice que Dios hacía imágenes. Y hay un montón, nomás agarré unas poquitas. Hay un montón donde Dios hace imágenes. Por ejemplo, Génesis 1, 26, 27 dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos imagen de Dios. Dios hizo la primera imagen en nosotros, porque en un futuro iba a ver a su hijo en el hombre y a ver a su mamá en la mujer. Hombre y mujer es imagen de Dios. Dios hizo esa imagen. Bendiciones. Suscríbete a mi canal. Adiós.